Hola, muy buen día para todos. Nuevamente les habla Johnny Rincón, coordinador de proyectos y especificaciones en baja tensión para la compañía Proeléctrico Representaciones S.A. El día de hoy vamos a hacer un video tutorial donde se muestra cómo configurar electrobarras en un sistema eléctrico de acuerdo pues a un unifilar, de tal manera de calcular los niveles de cortocircuito y las protecciones que van a incursionar pues en este proyecto. Adicional pues para ver las curvas termomagnéticas. Como primera medida vamos a ingresar entonces a nuestro navegador web. Aquí les voy a dar una pequeña orientación de cómo descargar el software Melchor. Entonces vamos a colocar acá www.proeléctrico.com. Esta es la página de la empresa Proeléctrico para la cual trabajo actualmente y de donde pues estamos haciendo todos estos videotutoriales con el fin de que ustedes tengan toda esta información. Estando allí en la página de Proeléctrico, si usted desea puede descargar los certificados de los diferentes productos, las listas de precios o inclusive enviarnos correos con sus consultas. Para el caso puntual del día de hoy, como les digo, vamos a trabajar sobre el software LS. Entonces le vamos a dar clic aquí en la línea LS, que es una línea coreana con todo el tema de protecciones y maniobra. Y en la parte inferior, vamos a ver acá donde están estos dibujos, dice haz clic aquí para descargar el software Melchor. Entonces ustedes le van a dar clic allí y de inmediato los va a mandar directamente a la página LS donde aparece este archivo .zip que pesa 22 megas. Vamos a darle clic para descargarlo y ya ustedes lo descargan donde lo deseen. Para el caso puntual, yo ya tengo descargado el software. Como ven acá, este es el archivo que se descargó. Le di doble clic y me fui acá a la parte donde dice LSPS versión 2.2, se le da doble clic y ya él comenzará pues con toda la descarga. Digamos, una de las ventajas que tiene el software es que no pide clave de instalación. De esa forma entonces cuando ustedes empiezan a instalarlo pues les va a aparecer estas pestañas. En este caso voy a cancelar la instalación, yo ya lo tengo instalado como les decía, y una vez lo instalen les va a aparecer este link que hay acá que se llama LSPS Manager. Cuando le dan doble clic inmediatamente se les abre esta ventana. Esta ventana está compuesta pues de 3 ítems, pero la recomendación es que siempre la vamos a dar acá en SUSOL Design. De esta ventana podemos ingresar inclusive a las otras dos. Una vez le damos clic a SUSOL Design nos aparece esta cuadrícula donde vamos a comenzar a realizar nuestro diagrama unifilar. Entonces en la parte superior aparecen algunos elementos, aquí en la parte derecha es digamos la barra donde puedo incursionar cada uno de los ítems que requiero. Por ejemplo, en Source aparecen todo lo que tiene que ver con fuentes, Circuit Breakers aparecen relés, aparecen interruptores, fusibles, en transformadores aparecen transformadores trifásicos, monofásicos, en cables aparecen estos elementos. Ahorita les voy a mostrar cómo un cable se puede convertir en una electrobarra, y barras de los tableros que típicamente pues uno los puede simular en el software. Adicional, los diferentes tipos de cargas que puede uno tener en determinado proyecto. Entonces vamos a empezar un proyecto sencillo, vamos a pararnos en cualquier punto, procuro siempre estar como centrado para que me quede organizado, y le vamos a dar clic acá donde dice Source y vamos a seleccionar la fuente, que en este caso puede ser un utility o lo que nosotros conocemos típicamente como un operador de red. Luego de la utility podemos tener un transformador, en este caso voy a seleccionar un transformador trifásico, que posteriormente va a tener una protección principal. Entonces me paro en Circuit Breaker, le doy Circuit Breaker y acá vamos a colocar con este elemento que se dice Bus Bar un barraje, ¿sí? Vamos a suponer entonces que de ese barraje vamos a alimentar una blindobarra. Entonces vamos a salir con un Circuit Breaker principal y nos vamos a ir acá a donde dice cable. Cuando le damos cable nos aparece el símbolo de cable, pero en efecto ahorita les voy a mostrar cómo esto se puede convertir en una electrobarra. Entonces vamos a hacer de cuenta que esta es la subestación y por ejemplo esto es una urbanización. La subestación está digamos en un parqueadero y la electrobarra tiene que hacer un recorrido determinado hasta llegar a otra subestación. Entonces vamos a colocar aquí otro elemento que sea por ejemplo otro barraje, ¿sí? Donde se van a derivar dos blindobarras, por ejemplo que vamos a alimentar dos edificios diferentes. Entonces inclusive estos elementos de acá los puedo ampliar y vamos a suponer que de este punto vamos a alimentar con un circuit breaker y voy a alimentar otra electrobarra. Entonces vamos a colocar donde dice cable, ahorita les muestro cómo se convierte esto,
Y supongamos que está la torre 1, entonces seleccionamos todos estos elementos, copiar y peguemos por acá, control V, pegar o con el mismo mouse, ¿sí? Entonces de esa forma vamos configurando nuestro sistema. Y aquí supongamos entonces que ya va a haber otro elemento de barra y ya este es como un tramo para llegar al primer piso del primer, digamos, apartamento. Si uno desea puede seguir detallando cada uno de los pisos, pero desafortunadamente pues eso es como perder el tiempo porque las electrodoras en tramos muy pequeños, el nivel de cortocircuito que cae es muy bajo, ¿sí? De todas maneras vamos a mostrar por ejemplo un tramo, por decir algo vamos a llegar al piso 2 y ahorita colocamos esas distancias que serían máximo 3 metros entre un piso y otro. Entonces vamos a colocar nuevamente aquí el símbolo de cable y le damos clic acá. Y lo mismo para este punto, entonces yo puedo copiar estos dos elementos, les digo, me paro encima de ellos, copiar, y acá le digo pegar, ¿sí? Entonces vamos a hacer este ejercicio como tal. Y aquí ya puede estar pues la protección principal de los medidores del apartamento del piso 1, y aquí también pues puede estar también esa misma configuración. De esta forma entonces vemos cómo vamos colocando el unifilar del proyecto de una manera pues resumida, con el objetivo de explicar cómo trabajar con electrobarras en el software. Inclusive yo desde esta lupa de acá puedo disminuir un poco para que me dé mayor cobertura del sistema, lo puedo disminuir varias veces. Entonces ahí ya tenemos todo. Una vez tengamos entonces este dibujo, empezamos a configurar cada uno de los elementos. Le vamos a dar doble clic acá y por ejemplo acá vamos a colocar el nombre del operador de red. En este caso simplemente lo voy a dejar simbólico, que es el operador de red. Supongamos que vamos a trabajar un nivel de tensión de 13.2 kilovoltios, que la potencia en MVA del circuito, estos datos se adquieren del mismo operador de red, supongamos que sea 200 MVA, la relación X sobre R3. Hay ocasiones que este valor no se conoce, pero los operadores de red generalmente dan la corriente de falla trifásica simétrica dada en kiloamperios y eso multiplicado por el nivel de tensión, que ya lo conocemos, que es 13.2 kilovoltios, y a su vez por ser un sistema trifásico por raíz de 3, entonces nos quedaría la siguiente fórmula: raíz de 3 por la corriente de falla trifásica simétrica por el nivel de tensión, y ese es el valor que debemos de colocar acá. Como en este caso simplemente estoy haciendo un ejercicio didáctico, pues vamos a suponer que ese valor nos dio 200. Y la X sobre R pues también la da el operador de red, en este caso supongamos que nos dio un valor de 3. Luego entonces vamos a ir a configurar el transformador. Supongamos que vamos a trabajar con un transformador de 400 kVA. Y aquí ya, como hemos configurado en el ítem anterior, el circuito del operador de red en 13.2 kV, aquí ya me lo identifica de esa forma. Y acá podemos colocar, por ejemplo, punto 208. Una de las ventajas que tiene este software es que puedo colocar el valor de tensión que uno requiera. Hay algunos software que ya aparecen es como unas tablas para uno elegir unos valores predeterminados, y por ejemplo 208 voltios, que es tan común en nuestro país, estoy hablando de Colombia, no aplica ese tipo de configuración. Muchas veces entonces yo también aquí donde dice load current primario y load current secundario le doy clic y de esa forma él me esquematiza qué nivel de corriente va a tener en el primario y qué nivel de corriente voy a tener en el secundario del transformador. Acá estoy asumiendo que voy a trabajar con una impedancia del 6%, que es muy adecuada para un transformador de 400 kVA sin ningún problema. El transformador es tipo seco, por ejemplo, que ya acá digamos se usan mucho en Colombia. Le damos clic en OK. Y entonces tengo que buscar una protección cercana a 1110 amperios. Por ejemplo, podría ser una protección a nivel comercial, sería 1250 amperios. Luego la configuramos en un valor cercano a 1110. Y puedo, por ejemplo, en la línea de LS seleccionar la línea SUSOL MSCB electrónico, ¿sí? Esto ya es una unidad electrónica que inclusive trae protección de falla tierra embebida. Muy bien. Entonces, y lo importante es que esta protección de falla tierra no requiere toroide externo para hacer la protección de falla tierra. Lo hace todo mediante suma vectorial de corriente sin requerimiento de ese toroide externo. Le damos clic en OK, ya ahí configuré ese interruptor. Supongamos que esta electrobarra, digamos acá es de 1250, pero probablemente este es el interruptor principal y aquí voy a alimentar pues zonas comunes o otros elementos. Entonces supongamos que este alimentador va a ser de 1000 amperios, ¿sí? Entonces colocamos 1000 y vamos y seleccionamos también acá un SUSOL MSCB electrónico, le damos OK
Y ya con base en esta selección vamos a ir a cambiar el cable, como les decía ahorita, para convertirlo en una electrobarra. ¿Cómo se hace esto? Pues es muy sencillo. Le damos doble clic al cable, les repito, doble clic al cable. Y acá vamos a colocar la longitud de esa electrobarra. Entonces suponemos que esa subestación estaba en un parqueadero y la electrobarra se desplaza lateralmente hasta llegar cerca pues a las torres, y digamos que ese desplazamiento sea de 40 metros. Para convertir este cable en electrobarra, lo único que hay que hacer es darle chulo a estos dos elementos, busduct, y aquí me permite seleccionar bien sea la electrobarra en aluminio o en cobre. Como es de 1000 amperios, vamos a suponer que vamos a seleccionar una de 1000 amperios, le damos clic y observe cómo acá se muestran ya las impedancias que tiene cargadas la marca LS de sus blindobarras LS en el software. Esas impedancias están dadas en ohmios por cada kilómetro. Entonces, con estos parámetros es que se está calculando dicha impedancia para los cálculos de cortocircuito en el sistema, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Si de pronto se intentara trabajar con otra marca, tendríamos que conocer estos parámetros, modificarlos aquí, que eso se puede hacer sin problema, y de esa forma entonces obtener buenos resultados con el cálculo de cortocircuito. Observemos que por ejemplo para 1000 amperios este valor es 0.0659, pero si por ejemplo coloco otra más grande, observen cómo va cambiando. Pero coloquémosla entonces en el valor que requerimos, que es de 1000 amperios. Muy bien, hecho esto, entonces vamos a configurar cada una de las torres. Supongamos que esta electrobarra de 1000 amperios, pero cada una de las torres va a consumir de a 500 amperios. Entonces este interruptor sería un interruptor de 500 amperios, con la ventaja de que en la marca LS este interruptor inclusive lo puedo conseguir en la línea fijo. Entonces le vamos a dar Metasol MSCB térmico fijo, le damos clic en OK. Inclusive este interruptor de 1000 amperios en la línea LS también se puede conseguir en fijo, pero yo quise colocarlo regulable como para mostrar las diferentes ofertas entre regulables y fijos. Muy bien, luego entonces vamos a mirar lo siguiente. Digamos, esto que acá también es una electrobarra entonces de 500 amperios, entonces le vamos a decir por ejemplo que ya desde esta subestación que está en el sótano para llegar al primer piso, supongamos que se recorrieron 20 metros, ¿listo? O puede ser inclusive menos, coloquemos 10 metros. Y nuevamente le damos chulo acá y vamos a seleccionar una electrobarra que en este caso sería la de 630 amperios. Listo. Le damos clic en OK y vamos a configurar esta otra electrobarra también en los mismos 630 amperios, pero vamos a colocarle ya una distancia más pequeña, por decir alguna distancia de 5 metros para llegar al primer piso. Entonces va a ser de 630 amperios. OK. Listo. Bueno, como la electrobarra en este caso va a conducir una corriente de 500 amperios, inclusive yo puedo modificar ese dato desde acá. Vamos a colocar aquí 500 amperios. Y lo mismo voy a hacer para esta otra. Le doy doble clic y le damos aquí 500 amperios. ¿Cierto? Simplemente que el frame de la blindobarra es de 630, que es como el valor comercial de fabricación de electrobarras de bajas corrientes, que en realidad pues no es tan baja. Estamos hablando de alrededor de 500 amperios circulando por allí. Muy bien, inclusive si se está viendo muy pequeño, yo puedo nuevamente ampliar acá. Entonces todo es a criterio pues del diseño. Y supongamos que aquí ya voy a tener un interruptor para un apartamento, y ese interruptor va a ser un interruptor de 75 amperios que va ya a proteger el medidor, que ya alimenta pues los mini breaker que hayan dentro del apartamento como tal. Entonces si va a ser un equipo de estos, vamos a colocarlo Metasol MSCB térmico fijo, le damos clic en OK. Y esa misma configuración la hacemos para este otro punto. Entonces sería, por decir algo, 10 metros, ¿sí? Vamos a colocar entonces electrobarra, vamos a seleccionar la de 630 amperios y le vamos a decir que en realidad van a circular por allí son 500 amperios. Listo. Y vamos a hacer un cambio acá. Supongamos que esta torre estaba cercana, pues estaba a los 5 metros para llegar a este punto, pero entonces vamos a hacer un cambio. Vamos a decirle aquí por ejemplo que esta torre estaba más alejada, no estaba a 10 metros sino que estaba a 20 metros, para ver cómo cambian esos resultados. Aquí seguirían siendo pues ya estando ahí debajo del edificio donde ya empieza a subir la torre al primer piso. Supongamos que hay una distancia de 5 metros, usamos cable, perdón, donde dice use busduct y busduct, los chuleamos y seleccionamos la blindobarra de 630, indicando que es una blindobarra de 500 amperios. Y de esa forma entonces ya ese interruptor sería un interruptor, por ejemplo, para un medidor, supongamos que sea de 75 amperios, Metasol MSCB térmico fijo. Entonces replanteemos un poco lo que hemos hecho.
Pues lo primero fue ingresamos a la página de Proeléctrico, descargamos el software en un archivo .rar, le damos doble clic, sin descomprimirlo lo instalamos, y una vez estábamos allí, con esta barra de por acá podemos colocar cada uno de los elementos, hicimos el diagrama unifilar y luego los empezamos a configurar. ¿Cómo hicimos el cambio de cable a blindo barra? Simplemente al cable le damos doble clic y chuleando estos dos ítems de acá y seleccionando la blindo barra y dándole la distancia, pudimos configurar cada blindo barra, que ya sabemos que trae unas impedancias asociadas, y de esta forma podemos hacer un buen cálculo de cortocircuito. Entonces, ya teniendo todo esto, todo esto se hizo en el paso 1, que es en el paso de dibujo y de configuración, y luego pasamos a un paso 2 donde se hacen los diferentes cálculos del sistema. En ocasiones puede pasar lo que está sucediendo aquí. Muy bueno que me pasó, para que si les pasa a ustedes ya lo puedan corregir. Observen que si yo le doy clic acá, me aparece como un error donde dice CB4. Generalmente ese error sucede porque el software exige que entre cada punto o nodo donde se conecta una blindo barra y un interruptor debe haber este elemento que se llama busbar. Entonces es recomendable que siempre lo coloquen. Muchas veces yo coloco uno y simplemente lo vuelvo un poco más pequeño, por ejemplo como acá, y luego lo copio, control C, y aquí lo pego también, control V, lo corro acá para que ya me coja la configuración, y lo mismo para este punto de acá encima, control V, porque ahí es donde se está haciendo la unión entre el breaker y la electrobarra. Entonces siempre tiene que estar ese elemento. Aquí sucede lo mismo, vamos a darle clic, control V, lo copiamos aquí, y acá lo mismo, control V, y lo copiamos. De esta forma ya el software va quedando con esa configuración. Aquí me faltaba configurar este otro breaker, entonces vamos a colocar que era un breaker de ¿cuánto era? De 500 amperios. Entonces 500 amperios, y le decimos que va a ser un metasol térmico fijo. Luego le damos al paso 2 y ahí ya calculó los niveles de cortocircuito, y en el paso 3, una vez ya calculó los niveles de cortocircuito, el software dentro de sus librerías va a mirar qué referencias se requieren y que cumplen con las condiciones establecidas que yo le acabo de ingresar a cada uno de los elementos. Entonces le doy paso 3 y observen ahí cómo ya aparecen cada uno de los interruptores de dicho proyecto. Entonces, teniendo esto, ya inclusive el software me permite, por ejemplo, si yo quiero ver el ramal de cómo se comporta el interruptor de este tramo de que proteja este tramo de blindo barra respecto al interruptor que ya está en la subestación del sistema versus el interruptor con el cual alimentamos el primer apartamento, yo puedo simplemente seleccionar, le doy chulo acá y chulo acá con Shift al mismo tiempo para que todos tres me queden seleccionados en rojo, y le digo clic derecho, DC curva. De esa forma me muestra las curvas del sistema, y como pueden ver hay una buena selectividad en las protecciones. Sin embargo, en este interruptor principal podemos hacer regulaciones, por ejemplo como bajar los tiempos de disparo, mover pues diferentes elementos para que haya una adecuada protección en el sistema, y ojalá pues que cada una de las curvas que está protegiendo el sistema quede lo más cerca posible al ramal, digamos al nivel siguiente, para que siempre haya un respaldo en las protecciones eléctricas. Y así mismo entonces podemos ver pues cada uno de estos elementos. Si hacemos un detalle de los resultados, podemos observar que en el barraje principal el nivel de cortocircuito que se presentaba era de 17.91 kiloamperios, ¿sí? Eso para las condiciones establecidas, que era un transformador de 400 kVA con impedancia del 6%, alimentado en el primario con 13.2 kilovoltios y con un secundario de una tensión de 208 voltios. Entonces tenemos 17.91 kiloamperios ahí en ese nodo, en bornes de transformador. Pero observemos que una vez se recorrió 40 metros con esta blindo barra, el nivel de cortocircuito bajó de 17.91 a 14.18 kiloamperios. Y a su vez, cuando se recorrió otros 10 metros, el nivel de cortocircuito aquí ya bajó a 11.91, de 14.18 a 11.91. Y observemos que aquí, como cambié esta distancia, aumenté la distancia de este tramo de aquí respecto a este otro ramal de la otra torre a 20 metros. Observen cómo el nivel de cortocircuito fue más bajito, mientras que aquí dio 11.91 porque había menos distancia en impedancias de las blindobarras o de las electrobarras. Aquí en este ramal ya hubo un nivel de cortocircuito un poco menor, pero observen que cuando ya hay distancias muy pequeñas los niveles de cortocircuito caen poco. Sin embargo, si usted desea, pues puede ir
también simulando cada uno de los pisos de todo el edificio, pero como les digo, sería como un trabajo extra que no arroja, digamos, resultados considerables para pues tomarse ese trabajo, hacer esos cálculos. Y además ya generalmente estos niveles de cortocircuito de 14 kiloamperios o 20 kiloamperios, cualquier oferta en el mercado, tanto en interruptores caja moldeada y en muchas ofertas de mini breaker también, cumplen ya con esos niveles de cortocircuito a 208 voltios. Entonces no habría, digamos, mucho inconveniente o no habría motivo pues para escudriñar con tanto detalle cómo van cayendo los niveles de cortocircuito en cada uno de los pisos. Bueno, entonces este era el elemento que les quería mostrar el día de hoy, cómo trabajar las blindobarras con el software LSPS. Probablemente voy a estar haciendo más videotutoriales para que estén muy atentos a mi canal. Por favor se suscriben tanto al canal Pro Eléctrico como al canal Eléctrico, y de esta forma entonces una vez yo publique estos videos les va a estar llegando a cada uno de ustedes. Muy próximamente voy a cambiar la estrategia y voy a hacer listas de reproducción para que todos los videos vayan quedando en orden y así poder darles unas instrucciones mucho más estructuradas y detalladas de todo el manejo de estos software y otros temas de interés que quiero publicar en YouTube. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.